Bienvenidos hermanos a otra emisión de nuestro canal La Voz Reformada. Continuamos con nuestro estudio de los Salmos y hoy vamos a estudiar la profundidad teológica del Salmo número 13. Quédate, acompáñame y juntos vamos a disfrutar de las maravillas de la palabra de Dios. Hermanos, todos a veces hemos percibido que el tiempo no siempre corre de la misma velocidad. Para quienes están en un momento feliz, de vacaciones, en un lugar paradisíaco, una hora pasa en un suspiro. Pero para quien espera el resultado de una biopsia, para quien no sabe cómo pagará sus deudas mañana, o para quien llora una ausencia en la soledad de su habitación, cada segundo pesa como una eternidad. El sufrimiento tiene un reloj de arena que parece nunca vaciarse. El Salmo 13 es la oración de un hombre que siente que las manecillas del reloj de Dios se han detenido. David no comienza con un amén, sino con un grito que se repite 4 veces en el Salmo, como el eco en un cañón vacío. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es el lenguaje de un alma que se siente al límite de su resistencia, cuestionando la existencia de Dios. No la existencia de Dios, sino su lejanía y su tiempo. Muchos de los que me están escuchando hoy hemos llegado a ese mismo momento, a de decir hasta cuándo en el corazón. Quizás sientes que has orado lo suficiente, que has esperado lo necesario y que el silencio de Dios se está volviendo insoportable. Pero este salmo no fue escrito solo para validar nuestro dolor, sino para mostrarnos el camino de salida. David comienza en el foso de la desesperación, pero no se queda ahí. Hoy vamos a aprender que el refugio en la palabra de Dios en tiempos de crisis no es una fórmula mágica para que los problemas desaparezcan al instante, sino el ancla que nos permite confiar en su bondad mientras el reloj sigue avanzando. Descubriremos cómo transformar nuestra queja en confianza y nuestro silencio en un cántico de salvación. Dice la palabra de Dios, Salmo 13, plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová, pues me ha hecho bien. El Salmo 13 nos sitúa en el valle de la sombra, no de la muerte física, sino de la muerte emocional, espiritual. David se encuentra en una agonía prolongada. El tiempo se ha convertido en su verdugo. La repetición cuádruple de ¿hasta cuándo? Revela un alma que siente el silencio de Dios como una sentencia de abandono.
La tesis teológica en este salmo expone la tensión entre la experiencia subjetiva del creyente, es decir, sentirse olvidado, y la realidad objetiva del pacto, es decir, la fidelidad de Dios. La tesis es que la oración es el medio soberano por el cual el Espíritu Santo transfiere el creyente de la desesperación, de la depravación y la prueba a la seguridad de la unión mística con Cristo. Este salmo se alinea con el capítulo 18 de la Confesión de 1689 de la seguridad de la gracia y de la salvación, que reconoce que la seguridad de un verdadero creyente puede ser sacudida y disminuida, pero nunca puede, pues descansa en la inmunidad del amor de Dios. En la exégesis podemos analizar que este salmo presenta una estructura tripartita perfecta que refleja el movimiento del alma redimida. En el versículo 1 y 2 vemos el lamento, el interrogatorio del dolor, dominado por la pregunta ad anat, es decir, ¿hasta cuándo? En los versículos 3 y 4 vemos la petición, el recurso a la omnipotencia, imperativos dirigidos al Señor. Mira, respóndeme, alumbra. En los versículos 5 y 6 vemos alabanza, la resolución de la fe, el giro del yo al tú y el paso del lamento al canto. En los términos léxicos podemos analizar que se utiliza aquí un término que se llama ad anat, es decir, hasta cuándo. Expresa una impaciencia santa. No es una queja contra la soberanía, sino un ruego por la manifestación de la providencia de Dios. Vemos la palabra ashir, alumbra mis ojos. David no pide simplemente un cambio de circunstancia, sino una renovación de la visión espiritual, iluminación, para no caer en el sueño de la muerte espiritual. Vemos la palabra chesed, que hemos visto en los otros salmos, que significa misericordia. La palabra del pacto es el amor leal e inquebrantable de Dios, que no depende del mérito del hombre. Y vemos la palabra gamal, me ha hecho bien o ha sido generoso. Indica la plenitud de gracia que sobrepasa la necesidad. En la historia de la redención, vemos que este Salmo 13 es el clamor prefigurado del Mesías en la cruz. El hasta cuándo de David encuentra su eco perfecto en el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De Cristo. Jesús experimentó el ocultamiento del rostro del Padre de forma absoluta para que nosotros, por medio de su justificación forense, nunca seamos olvidados eternamente. En el bosquejo homilético yo lo he dividido en 3 secciones. En la primera, el conflicto de la fe bajo el silencio divino. En el segundo vamos a ver la invocación urgente ante el peligro de la muerte. Y en el último punto vamos a ver el reposo de la gracia y el canto del redimido. Comenzamos la exposición con el primer punto, el conflicto de la fe bajo el silencio divino. En esta sección
el salmista nos introduce en la fenomenología del abandono espiritual. David no está cuestionando la existencia de Dios, sino la disponibilidad de su gracia en la economía del tiempo. Vemos primeramente la percepción del abandono divino, el rostro oculto de Dios. El uso del término Haster Panim, ocultamiento del rostro, no es solo una metáfora poética, sino una crisis ontológica. En la teología del pacto, el rostro de Dios es la fuente de la benevolencia judicial. Cuando Dios esconde su rostro, el creyente experimenta lo que los puritanos llamaban la deserción espiritual. Es una prueba de la soberanía divina donde Dios retira el sentido consciente de su presencia para que la fe no descanse en sentimientos, sino en el decreto inmutable. Vemos aquí también la lucha interna entre los pensamientos del salmista, la angustia del alma. La frase ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Describe la futilidad de la autonomía humana. Aquí David expone la depravación total de sus propios recursos intelectuales. Sus consejos, el Sot, son meros monólogos de desesperación que solo aumentan el dolor, llagón, en su corazón. Vemos también aquí el triunfo temporal del enemigo, la opresión externa. El enemigo no es solo una figura militar, representa el sistema del mundo que se burla de la fe cuando ésta no recibe una respuesta inmediata. La exaltación del enemigo, Yarun Allibí, es la mayor afrenta a la gloria de Dios, pues sugiere que el mal tiene la última palabra. Habiendo agotado todos los consejos de su propia alma y reconociendo que la autonomía solo produce dolor, el salmista es movido por la gracia preveniente, es decir, una gracia irresistible, a dejar el monólogo interior para iniciar el diálogo vertical hacia Dios. No puede haber consuelo sin una invocación directa a la omnipotencia. Por tanto, el lamento debe transformarse necesariamente en súplica imperativa. En el segundo punto vemos la invocación urgente ante el peligro de la muerte, los versículos 3 y 4. Aquí la oración se reviste de una urgencia escatológica. David apela a Dios, no como un concepto abstracto, sino como Yahweh Elohai, Jehová, Dios mío, apelando a la justificación forense, a la propiedad que Dios tiene sobre su siervo. Vemos primeramente la súplica por la atención del Señor. Mira, respóndeme. Los imperativos habitat, mira, y anenén, respóndeme, exigen una intervención providencial. David sabe que el silencio de Dios no es indiferencia, sino un juicio o una prueba. Y por eso pide una mirada que restaure el orden de su vida. Vemos también la necesidad de la iluminación espiritual. Alumbra mis ojos. Este es el punto crítico de la petición. David no pide primero que el enemigo muera, sino que su visión sea restaurada. Alumbra mis ojos. Es un ruego por la iluminación del Espíritu Santo. Sin esta luz, el creyente cae en el sueño de la muerte, una condición de astenia espiritual.
Si bien la definición básica de astenia la describe como una falta o un decaimiento de la fuerza, es importante profundizar en su significado y comprender que va más allá de una simple sensación de cansancio. La astenia se caracteriza por una sensación generalizada de fatiga física y mental, acompañada de apatía, falta de motivación y disminución de la iniciativa. A diferencia del cansancio normal que se alivia con el descanso, la astenia persiste incluso después de dormir adecuadamente. La fe se extingue bajo el peso de la providencia adversa. La preocupación por la gloria de Dios ante los enemigos. La petición de liberación se fundamenta en la apologética del nombre de Dios. Si el creyente es destruido, el enemigo celebrará una victoria sobre el reino de Dios. David argumenta que su preservación es esencial para la vindicación de la fidelidad divina. No obstante, la iluminación que Dios pide no es un fin en sí misma, sino el medio para recordar el fundamento eterno que nunca se movió, la misericordia del pacto. Una vez que los ojos del alma son alumbrados, la realidad del Chesed, el amor fiel de Dios, eclipsa la oscuridad de la muerte, trasladando al creyente del ruego angustiante al reposo de la seguridad salvífica. Y en tercer lugar, en tercer punto, vemos el reposo de la gracia y el canto del redimido en los versículos del 5 al 6. El giro en el versículo 5 es uno de los momentos más poderosos de la teología bíblica. El Masyo Guanani marca la distinción entre el mundo que se desespera y el redimido que recuerda que si anteriormente Dios me ha ayudado y me ha sacado en otras ocasiones, pues Él también puede hacerlo en esta oportunidad. Vemos entonces aquí como un subpunto el ancla de la misericordia del pacto, el Chesed. David descansa en el Chesed. Esta palabra define el amor leal de Dios que Él se ha obligado a sí mismo a dar por su promesa. La confianza Batachi de David no es un salto al vacío, no es una fe ciega, no es creer por creer, sino es un descanso en la fidelidad de Dios. Él confía en la misericordia, en el Chesed para el silencio de hoy. Hoy está Dios en silencio, pero yo sé que el Chesed de Él es eterno. Vemos también aquí el gozo anticipado de la salvación. El corazón se alegra en la Yeshua, en la salvación. Este gozo monergístico que solo produce Dios en el corazón, no lo produce David, sino que es el fruto de contemplar la obra redentora. Es un gozo que anticipa la consumación, incluso cuando la prueba física persiste. Nos detenemos un momento a meditar acerca de este hombre en esta condición de astenia espiritual, que la astenia se caracteriza por una sensación generalizada de fatiga física y mental, acompañada de apatía, falta de motivación y disminución de iniciativa, que a diferencia del cansancio normal, que se alivia con el descanso, la astenia persiste incluso después de dormir adecuadamente. Cuando la fe se extingue bajo la providencia adversa, yo pregunto, ¿cómo puede levantarse este pecador sin que Dios obrara primero en su corazón, disponiéndolo a través de su gracia
irresistible. Aquí vemos que si Dios no obra primero en el corazón, regenerando al pecador, éste nunca correrá hacia él. ¿Por qué? Porque el pecador va a pensar que Dios es el causante de sus problemas. Y el pecador lo que quiere es alejarse de Dios. Porque él va a pensar que Dios lo está castigando y que todos sus problemas los provienen de Dios. ¿Cómo voy a buscar a Dios si Dios es el causante de todos mis problemas? Vemos también entonces la gratitud por la benevolencia soberana. El Salmo cierra con la declaración de que Jehová me ha hecho bien. Gamal alay. El término gamal implica una recompensa o trato generoso que sobrepasa lo merecido. Es la gracia irresistible operando en la psiquis del creyente, transformando un corazón quebrantado en un altar de alabanza litúrgica. Este salmo, llegamos a la aplicación práctica, este salmo nos confronta, nos reprende por nuestra impaciencia. Queremos las cosas rápido. Yo te pregunto, ¿crees que el silencio de Dios es su ausencia? Tu desespero revela cuánto confías en tus sentimientos y qué poco en el decreto eterno de Dios. Este salmo nos consuela. Es un bálsamo para el deprimido. Nos enseña que la tristeza no es pecado, pero que la tristeza debe ser llevada a Dios. La unión mística con Cristo garantiza que, aunque el Padre oculte por un momento o por un tiempo su rostro para probarnos, sus manos siempre nos sostienen. Y este salmo nos da una guía para la santidad. La santidad en el sufrimiento consiste en seguir orando cuando no hay respuesta visible. El creyente apartado, aporismenos, es aquel que canta en la noche porque sabe que el sol de la justicia saldrá. En la sección apologética podemos ver este salmo contra el deísmo, que ve a Dios como lejano, y el ateísmo, que ve el silencio como que Dios no existe. El Salmo 13 presupone un Dios personal que escucha y que tiene el control soberano del tiempo. Este salmo es una defensa. El cambio en el versículo 4, del 4 al 5, es a menudo criticado como psicológicamente imposible por los críticos liberales. Es imposible que una persona esté en ese estado de depresión y en ese estado y se levante de momento a alabar al Señor. Sin embargo, la teología reformada defiende que este es el resultado del llamamiento eficaz y la obra del Espíritu, quien testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, produciendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Concluimos que, aunque el invierno de nuestra alma parezca eterno, la primavera de la gracia está contenida en la promesa de Dios. Oremos. Oh Señor Jehová, Señor Dios nuestro, te damos gracias porque tu misericordia no depende de nuestra estabilidad emocional. En los días de oscuridad, cuando sentimos que nos has olvidado, alumbra nuestros ojos con la luz de tu evangelio. Recordamos a Cristo, quien fue verdaderamente abandonado para que nosotros fuéramos eternamente aceptados. Fortalece nuestra fe para que podamos cantar de tu generosidad antes de ver el final de nuestra prueba. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por haberte quedado en esta nueva edición de tu canal, La Voz Reformada. Suscríbete para que puedas seguir viendo nuestros videos. Dios te bendiga.